Después de los incansables esfuerzos del presidente Juan Guaidó y de la presión internacional, la ayuda humanitaria finalmente ingresará a Venezuela distribuida por la Cruz Roja. Por primera vez y oficialmente, la Cruz Roja venezolana ha anunciado que distribuirá ayuda humanitaria en el país, siempre que no haya interferencia política. La asistencia de distribución beneficiará a aproximadamente 650.000 personas. Después de provocar y negar repetidamente la crisis humanitaria, el régimen de Nicolás Maduro tuvo que permitir la entrada de alimentos y medicinas en manos de la Cruz Roja, mientras que el presidente Juan Guaidó considera esto como una victoria para los venezolanos después de la implacable presión para que la dictadura acceda. Guaidó dijo que la ayuda humanitaria es un hecho y que en las próximas horas o días se brindará un importante apoyo médico. El presidente también pidió a las ONG involucradas en la distribución que se aseguren de que la ayuda humanitaria no se utiliza con fines corruptos y miserables. El usurpador de Maduro también anunció que llegarán a Venezuela medicamentos y suministros médicos desechables de China. Como el New York Times ha declarado, esta es una admisión tácita de lo que es una crisis humanitaria en este país de Sudamérica. Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, dio una conferencia de prensa durante la cual confirmó que la ayuda comenzaría a distribuirse. Estimamos que dentro de 15 días estaremos listos para ofrecer ayuda. Esperamos poder ayudar a 650.000 personas al principio, dijo. También dijo que la agencia podría distribuir la ayuda almacenada por el gobierno de Guaidó en Colombia y Brasil si no hay politización. Si la asistencia proporcionada a Cúcuta y Brasil está en línea con nuestro protocolo de no politización, podemos distribuirla sin problema, dijo. Descartó cualquier intervención militar para la distribución de alimentos y medicamentos. Ayudaremos a la entrada de ayuda humanitaria, pero siempre y cuando cumpla con nuestras reglas de interferencia no militar, dijo. Finalmente, dijo, la distribución de la ayuda humanitaria es solo trabajo de la Cruz Roja, sin el apoyo de la administración de Maduro o de Juan Guaidó. Para el analista internacional Andrei Servin-Pont, la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela no solo significa alivio para los sectores vulnerables, sino también una señal de que el régimen reconoce la emergencia humanitaria. También señaló que el anuncio de la Cruz Roja había demostrado que la presión diplomática estaba produciendo resultados. Una victoria para Venezuela. Aunque la Cruz Roja niega la politización del ingreso de ayuda humanitaria, la verdad es que el presidente venezolano, Juan Guaidó, ha hecho todos los esfuerzos posibles para salvar más de 300.000 vidas que están amenazadas por la escasez de suministros, alimentos y medicinas. Sin la presión internacional, sin los esfuerzos de Guaidó y miles de venezolanos, y sin la visita de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este anuncio de la Cruz Roja no hubiera sido posible, sobre todo porque para el régimen, la crisis humanitaria era una mentira. Mientras Maduro negó la crisis humanitaria antes de Venezuela y el mundo, Guaidó logró recolectar toneladas de alimentos y medicinas en las fronteras para generar ingresos. Debemos recordar que en una entrevista con la BBC el 12 de febrero, Maduro dijo que la crisis humanitaria era un espectáculo patrocinado por los Estados Unidos. Venezuela no es un país de hambre en Occidente. La situación en Venezuela está distorsionada para justificar cualquier intervención, dijo. Este es un espectáculo que el gobierno de los Estados Unidos ha organizado con la queja del gobierno colombiano para tratar de humillar a los venezolanos, dijo Maduro. Para el usurpador de la presidencia venezolana, la ayuda humanitaria transmitida por el legítimo presidente Juan Guaidó es una migaja y, durante una entrevista exhaustiva, aseguró que era una comida en el estado borracho. Con el anuncio de hoy, Maduro estaba desnudo. La crisis humanitaria no era un espectáculo y la ayuda prestada a Cúcuta y Brasil no se ha desglosado. La comida, la visita a la ONU hubiera sido la clave. Aunque la dictadura quería ocultar la realidad del país sudamericano, el equipo de la ONU que viajó a Venezuela en nombre de Michelle Bachelet demostró la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria. La declaración de la Cruz Roja se produce 10 días después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya reconocido los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Las autoridades venezolanas no han reconocido el alcance y la gravedad de la crisis sanitaria y alimentaria que empujó a más de 3 millones de venezolanos a huir al extranjero y adoptaron medidas insuficientes, dijo Bachelet en el foro Ginebra. El presidente de Chile dijo que el gobierno venezolano no pudo actuar adecuadamente ante la crisis económica en el país, lo que evidencia el apagón masivo en la primera semana de marzo.
Describió esto como un episodio donde se muestra la gravedad de la situación. La última medida impuesta al presidente a cargo de Venezuela tiene dudosos efectos prácticos. Juan Guaidó asegura que continuará en la calle para exigir el fin de la usurpación de Nicolás Maduro y el régimen hasta ahora ha impedido su arresto. El asiento del chavismo sobre Juan Guaidó se estrecha. Elvis Amoroso, Contralor General de Venezuela, anunció el jueves la descalificación del presidente a cargo por un periodo de 15 años. Como se explica, es el máximo permitido por ley para las irregularidades que se acusan del gran rival actual Nicolás Maduro. La descalificación implica la prohibición de cualquier cargo público y es la última de las medidas restrictivas que las autoridades impusieron al presidente de la Asamblea Nacional, a saber, que el 23 de enero se invocó la Constitución, que es calificado como usurpación de Maduro y asumido como presidente interino de Venezuela. Momentos después de su reunión, Guaidó la desafió: como todas las anteriores no nos detendremos por un segundo, dijo a sus partidarios reunidos en un evento político en París, Caracas. La oposición pidió el sábado más manifestaciones contra el gobierno de Maduro y la ola de apagones que afecta a todo el país. ¿De qué se acusa a Juan Guaidó? Amoroso dijo que en la declaración de impuestos de Guaidó, se detectaron inconsistencias y que su nivel de ingresos no coincidía con el del gasto. El funcionario dijo que desde 2015, Guaidó había realizado más de 90 viajes al extranjero, a un costo de más de 310 millones de bolívares, aproximadamente 94.000 USD, sin especificar cómo podría asumir estos gastos. En particular, el controlador venezolano estimó que Guaidó gastó 200 millones de bolívares, aproximadamente $60.700 en su estadía en hoteles de lujo fuera del país. Desde el lanzamiento de su desafío en Maduro en enero, las autoridades de Chávez lo han acusado de liderar un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Otros líderes de la oposición que ya habían elevado el perfil de Nicolás Maduro o su predecesor, Hugo Chávez, fueron acusados de prácticas corruptas que llevaron a su destitución. Enrique Capriles, rival de Chávez y Maduro en las elecciones presidenciales, fue descalificado en 2017 por supuestas irregularidades presupuestarias durante su mandato como gobernador del estado de Miranda. Otra figura influyente de la oposición, Leopoldo López, sufrió la misma suerte en 2008, acusado de malversar recursos públicos durante los años en que fue alcalde del municipio de Chacacas en Caracas. López fue luego sentenciado a 13 años de prisión por su papel en las protestas contra Maduro en 2014 y actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión. ¿Qué dicen Guaidó y sus seguidores? El presidente a cargo volvió a aparecer en público poco después de que Amoroso anunciara la sanción en la televisión pública. En una intervención ante la difusión pública en Internet, Guaidó consideró que el anuncio del Controlador General fue una farsa. Guaidó se preguntó cómo podría haber hecho irregularidades con su salario de diputado si ni él ni el resto de los legisladores, excepto Chávez, lo hubieran recibido desde 2016. Las declaraciones de Guaidó están en línea con lo que la oposición ha mantenido desde el inicio del primer mandato presidencial de Maduro a principios de 2019, como no reconocen los resultados de las elecciones de mayo de 2018 en las que Maduro fue proclamado reelegido porque afirman ser impuros. Los opositores niegan la legitimidad del sucesor de Chávez para un segundo mandato. Tampoco admiten que Amoroso sea realmente el controlador de Venezuela, ya que fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesto completamente por leales al gobierno y creado por Maduro después de la oposición. Tomó el control de la Asamblea Nacional. Tradicionalmente, el poder legislativo había caído en Venezuela. No hay controlador, no hay constituyente, dijo Guaidó. El diputado de la oposición, Juan Miguel Mateus, explicó que todos los actos de Elvis Amoroso son nulos e ineficaces. Mateus alegó que Amoroso no fue nombrado por la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en el artículo 279 de la Constitución y por lo tanto usurpa la oficina del Contralor General de la República. Guaidó y sus partidarios reiteraron que continuarían movilizando a Nicolás Maduro fuera del poder y lograr un retorno a la democracia en Venezuela. ¿Qué consecuencias tendrá la descalificación en la práctica? De hecho, para el gobierno y sus partidarios, Guaidó ha estado prohibido durante algún tiempo. En la práctica, esta nueva medida no cambia significativamente la situación. A menos que esto se detenga, una posibilidad a la que se refirieron abiertamente el propio Maduro y Diosdado Cabello, otro líder altamente influyente de Chávez, Guaidó dejó en claro que mantendría su negocio.
Ya en febrero pasado, había violado la prohibición de la Corte Suprema de abandonar el país después de ser declarado presidente en ejercicio por lo que la oposición describió como ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia. Luego visitó varios países latinoamericanos y regresó a Venezuela a través del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, lo que ha sido interpretado como otro desafío al poder de las instituciones de Maduro y Chávez.